Hola chicos, de noveno. Espero estén bien. Recuerden seguir cuidándose. Recuerden seguir tomando todas las medidas necesarias para que esto acabe pronto y podamos vernos de manera presencial. Recuerden, la recomendación de siempre es: los trabajos no son para salir del paso. Hay que dedicarles un poco de tiempo. Yo creo que es la única responsabilidad que ustedes tienen en este momento y qué bueno es que la asumamos de esa manera. Eh, Tenemos que hablar entonces del despertar en el siglo XX, en la década de los años 20 del siglo XX justamente. Eh, Como les habíamos hablado en clases anteriores, la crisis económica al empezar el siglo XX fue muy tenaz debido a la guerra de los mil días y que no había un sistema que verdaderamente potenciara la economía interna. Entonces, por supuesto, eh, la, vimos cómo Rafael Reyes se inventa una serie de políticas que ayudan, por supuesto, al desarrollo de la industria colombiana y, por supuesto, a potenciar la economía agrícola del país. Ahora, ya con esto estable, por allá en el 22 empiezan no solo a estabilizarse la economía, sino a crecer de una manera bastante interesante, porque debido a esta estabilidad que produjeron estas políticas de las que ya hablamos, las exportaciones crecieron al punto de, por supuesto, convertir a Colombia en uno de los mayores productores de café del mundo. Y como el café era uno de los productos más caros, hablando agrícolamente, más caros en el mundo, pues por supuesto, si yo soy uno de los mayores exportadores de café, pues obviamente yo voy a ser uno de los que mejor ganancias va a tener con el café. Eh, Ahora, por supuesto, esto es supremamente bueno para Colombia. Lo que sí no fue tan bueno, al menos con lo que pasó después. Obviamente, en ese entonces yo no sabía qué iba a pasar después, pero pues hay que ser prudente. Siempre uno debe ser prudente a la hora de tomar decisiones. En ese momento no se fue prudente en Colombia y se adquirió una deuda externa muy grande. Una deuda externa que lo que hacía era que si había un momento de crisis el país iba a quedar supremamente mal económicamente porque iba a quedar sin ingresos pero con una deuda que hay que pagar. Efectivamente se aumentó, las cifras exactas las verán en el material, lo más importante es que ustedes sepan que por allá en 1922 hasta el 28 más o menos, la deuda colombiana aumentó muchísimo con las entidades financieras a nivel mundial que normalmente están ubicadas en Estados Unidos. También, por supuesto, hubo una indemnización. Recuerden que, como yo les decía, Estados Unidos apoyó a Panamá para que se independizara y así se quedó con el canal de Panamá. Entonces, por unas negociaciones que hubo entre Colombia y Estados Unidos aceptó indemnizar a Colombia para, pues, para reparar el daño que se le hizo quitándole a Panamá. De esa manera, entonces, efectivamente, Colombia recibió una indemnización también de parte de Estados Unidos con una cifra muy cuantiosa que la verdad aportó a la economía colombiana de ese momento. Ahora, todo esto hizo necesario la creación de, de vías de comunicación, por así decirlo. Eh, y con esto ya voy terminando. Colombia era un país campesino, de muy poca infraestructura. O sea que transportar una carga de un lugar a otro del país era supremamente costoso. A eso es a lo que se llama flete, costo de flete. De hecho, hoy en día todavía existe la figura con empresas como por ejemplo Servientrega. ¿Cuánto vale el flete? Bueno, vale tanto a tal ciudad. Y esto pesa tanto, quiere decir que esto vale tanto. De hecho, hoy en día eso todavía es muy caro. Eh, pero antes era muchísimo más caro. Era exagerado lo que costaba transportar algo. ¿Por qué? Porque no habían vías para transportarlo. Entonces fue necesario que en Colombia en muy poco tiempo se construyera, por ejemplo, el ferrocarril, las vías férreas, que fue un salto impresionante. Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Lo que había en 1921 se multiplicó muchísimo más. Podríamos hablar de casi 4 o 5 veces más, si no es que un poco más, para 1928. O sea, en 7 años se construyeron muchísimas vías férreas. De hecho, los años son solo un ejemplo porque no quiere decir que fue desde este momento. Fue más o menos desde el 25 hasta 1930. O sea, la expansión
de las vías férreas fue muy importante porque era la forma en la que se transportaba toda la carga. De hecho, era la forma más fácil y más efectiva. ¿Por qué? Porque se requerían menos viajes y se transportaba más cantidad. O sea, se hacían menos trayectos, se tenía que ir y volver menos veces por la cantidad de materia prima que se podía transportar. Entonces las vías férreas fueron muy importantes. Y también, por supuesto, se construyeron las carreteras, no las modernas, las que tenemos actualmente ya han ido mejorando, pero sí se construyeron estas carreteras a través de las montañas que facilitaron también el transporte. Por supuesto, no solo a través de vía férrea, sino también con eh, vehículos del campo automotriz. Entonces, por supuesto, se mejoró muchísimo. ¿Cuál fue el error? Bueno, de eso hablaremos más adelante, porque si ustedes se dan cuenta, ya para qué se usan las vías férreas, para hacer turismo, el tren de la sabana, que eso no transporta nada, solo gente que paga como 60.000 pesos por un trayecto como de 1 hora y media. Entonces, efectivamente, no hay, ya las vías férreas no se usan. ¿Por qué? Bueno, de eso hablaremos más adelante. Sin ser más, chicos, esto es lo primero que deben, que, que, que vamos a hablar de este tema porque hay mucho más. De hecho, nos falta hablar del Banco de la República, nos falta hablar de la inyección de capital de algunos países, nos falta hablar de algunas misiones que se contrataron para mejorar la economía, bueno, en fin, faltan muchísimas cosas sobre este tema. Por ahora les invito a que lean las 3 primeras páginas del tema siguiente, que es, si no estoy mal, es el tema número 7, que es el despertar de la economía colombiana en los años 20. Deben leer las 3 primeras páginas, solo las 3 primeras páginas, y resolver un cuadrito que encontrarán en la guía, que también está en el libro. Sin ser más, chicos, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.